estoy en comunicación ahora con un amigo, está vía Skype, mi amigo Fabián Liendo, líder y voz de la banda Kiosco. ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto saludarte y verte. ¿Cómo estás, Pablito? Se te ve muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, digo, bueno, lo que hace la tecnología. Ah, sí, ni hablar. Realmente se ve muy fluido el video. Fabián, hace mucho que no conversamos, Sí, verdad. pero desde aquel día, hace muchos años que estuvieron con una banda que yo personalmente, te confieso, no conocía, porque soy muy ignorante de qué está sonando y demás. Y me dicen, hay unos chicos que se llama Kiosco. Kiosco, con ese nombre no puede ser. Bueno, vinieron al piso y tocaron en vivo aquí hace muchos años atrás. Sí. Y tuve la bendición de hacerte una nota y descubrir un muchacho con una experiencia muy, muy rica, muy, muy profunda en el Señor. ¿Cómo desde entonces, cómo ha ido tu vida? Bueno, pasó de todo. Vos sabés que cuando uno está en las primeras filas, las balas te pasan por adelante, por atrás, por todos lados. Mm, Lo importante es que uno tiene un permanente disfrute del tesoro, ¿viste? mm. Que es Jesús, ¿no? No hay una mayor alegría que uno pueda sentir que sentirse satisfecho en Él, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hemos hecho, por más que ha sido siempre un llamado sacrificial, ha sido de una enorme alegría. Todos estos años han pasado tantas cosas, hemos recorrido el mundo y siempre hemos visto la mano de Dios glorificándose. Fabián, ¿cuántos años hace que la banda de Kiosco está rodando? Bueno, ahora hace 22 años. 22, es todo un número, ¿eh? 22 Sí. es todo un tiempo importante. Y Fabián, han logrado y han llegado a hacer cosas realmente heroicas, meritorias. Por ejemplo, además de tocar en escenarios por todo el mundo, lograron entrar en discográficas muy importantes como EMI, como Sony. Un recorrido realmente impresionante el que tuvieron. Sí, vos sabés que yo tal vez me gustaría explicarte cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Porque yo siempre digo que Kiosco fue más una consecuencia que un objetivo, Ajá. porque para nosotros siempre tuvimos en cuenta, si vos vieras cómo nosotros nos manejamos, te darías cuenta que Kiosco en algún punto es un milagro, ¿no? Porque nosotros no nos hemos dedicado al ministerio. No lo hemos visto esto como mi ministerio, digamos, ¿no? Porque no estamos consagrados a la vida cristiana, sino a la voluntad de Dios. O sea, no hemos sido muy poco consecuentes con el trabajo, no hemos vivido de esto, hemos despegado el dinero de lo ministerial para no contaminar nuestro corazón, para servir libremente a Dios en todo lo que estábamos haciendo. Así que trabajamos, yo estoy pastoreando hace 10 años, pero todo el trabajo evangelístico, formativo que hemos hecho con comedores, con lugares que hemos abierto, congregaciones que hemos abierto a lo largo del país, hogares para gente de la calle que hemos construido, que hemos hecho con todo este ministerio con Kiosco. No hemos sido, digamos, no hemos estado consagrados a un ministerio musical, sino más bien a la gran comisión, digamos, ¿no? El llamado de predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. No esto de dar la vida por el otro de la misma manera que Cristo la dio por nosotros. Puede No ser que, sabemos. perdóname, Fabián, para tratar de seguir tu idea, puede ser que a veces pueda estar disociado, porque vos decís, yo no seguimos un ministerio. Sí. A veces está disociada la gran comisión, puede estar disociada con el ministerio. Depende cómo vos lo mires. A ver. Cuando yo te digo que uno no está consagrado a la vida cristiana, sino a la voluntad de Dios, es que precisamente
yo no estoy cuidando la herramienta, sino que estoy, digamos, todo mi corazón está puesto en Dios, ni siquiera en sus bendiciones. O sea, En él. la obra de Dios no es Dios. Ajá, está bueno eso, ¿eh? La obra de Dios no es Dios. No, de ninguna manera. Yo soy Ajá, arquitecto. Vos podés visitar todas mis obras, pero no soy yo. claro. O sea, te doy un ejemplo muy visto en medio nuestro, ¿no? Nosotros tenemos muchos chicos, hijos de pastores, durante por lo menos toda mi estadía, yo he visto cómo tantos chicos están heridos, enojados, con la iglesia porque la iglesia le robó a sus padres. Lo Mm, cual, lo cual es una enorme contradicción, porque nosotros fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios, o sea, y la voluntad de Dios dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellos, y que mm. tenemos que amar a nuestros hijos como el Padre nos ama a nosotros. Eso implica tiempo, dedicación, esfuerzo, atención, compasión, amor. Digamos, si yo desatiendo a mis hijos o a mi esposa por la obra, estoy más consagrado a la obra que a la voluntad de Dios. Mm, qué curioso. Che, qué interesante tema, ¿eh? Vos fíjate, Te- nosotros tenemos obras también en el sudeste asiático. Estamos haciendo un trabajo muy lindo en Camboya, en Laos, en Birmania, pero yo digo, ¿para qué yo quisiera salvar a un chico en Camboya si pierdo a mi hijo que vive en mi propia casa? Eh, es, es un desorden precisamente muy bien explicado en la palabra de Dios. Fabián, por lo que entiendo, vos has visto como prioridad entender que la vida cristiana es lo primordial, vivir la vida práctica, por ejemplo, de puertas adentro de tu casa, donde ahí es el primero de los desafíos. Sí, por supuesto. Jesús fue el modelo de la palabra encarnada, o sea, la voluntad del Padre un día se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito. O sea, Jesús se convirtió en un modelo completo. O sea, es el Padre en el monte de la transfiguración, teniendo a Elías y a Moisés, la profecía y la ley, lo mira a su propio Hijo y dice, bueno, ahora síganlo a Él, ¿no es cierto? Que es la palabra hecha carne, ¿no es cierto? La palabra a nosotros nos habla de una manera viva, o sea, yo lo que tengo que hacer es renunciar a todo lo que a mí me gusta para hacer lo que a Dios le gusta. Y yo no voy a Dios o no fui a Dios como que Él es el dueño de todas mis decisiones. Si no es el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo, es porque nunca fui a Él, en realidad. Soy más evangélico que hijo de Dios, ¿no? Ah, soy más evangélico que hijo de Dios. Che, estás tirando títulos, porque la verdad que en todo esto que estás comentando bueno, estamos teniendo una charla, creo que fue por un lado para mí muy interesante, porque a veces se confunde un poco. Y a veces Sí, hay como una desorientación respecto, por ejemplo, de lo que acabas de decir. Es importante pertenecer a un grupo, a una denominación, tener un título, que tener una vida cristiana. Es prioridad de pertenecer. He visto gente desesperada por ser parte de, pero no tan preocupada, por ejemplo, por ser un hijo de Dios, por vivir en exacto. Cristo, ¿no? Vos sabés que si vos observás, o si la gente puede observar la palabra de Dios, en Hechos 17 dice de que Dios no habita en templos hechos de manos, de hombres, y que Él no puede ser servido ni honrado por manos de hombres. O sea que no hay manera de hacer un servicio que a Dios particularmente le interese. Uno no puede mostrarle a Dios que lo ama a través del servicio particularmente. Ajá. Y cuando Jesús aparece, dice algo interesantísimo, porque dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. O sea, de repente
aquel Dios que no puede ser servido por manos de hombres se venía a convertir precisamente en un siervo. En todo lo que nosotros necesitamos. Entonces aparece Pablo y dice, y yo predico el Evangelio y no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Claro, claro. O sea, nosotros no servimos a Dios porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. Ni siquiera para quedar bien con Él. Exacto, no solamente es lo que nosotros podamos hacer, sino que además no nos posiciona, no nos hace más importante que el otro. O sea, barre toda posibilidad de concepto de éxito en relación a los logros personales en el servicio de Dios. Lo que Dios está buscando se resume solamente en un solo mandamiento, que es amar a Dios apasionadamente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y Dios explica que la manera de amarle es guardar sus mandamientos. El que dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y después dice algo interesantísimo Juan en el capítulo 1, del 5, perdón, del 1 al 5, que dice, y sus mandamientos no son gravosos, ¿viste? Eso explica un poco todo el círculo de lo que Dios está hablando, porque yo te doy un ejemplo. Yo hace 24 años que estoy casado, cumplí ahora en octubre. Mira. Y jamás me costó a mí serle fiel a mi esposa. O sea, básicamente porque mi corazón le pertenece a ella. Ahora, yo pienso en eso y digo, ser fiel a mi esposa me honra. Es un privilegio. No es un sacrificio. No es un sacrificio. Claro. Si mi corazón le pertenece a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Son preciosos, es un honor, un privilegio. Por eso el salmista dice, Fabián, ¿y cómo, es un deleite para mí? ¿Y cómo te enamoraste de Dios? Porque vos estás planteando algunos temas muy interesantes como esto. Bueno, la obra no es Dios. Y yo no estoy dedicado a la obra, mi vida está dedicada a Él. Mi vida está dedicada a Dios. Mi corazón está puesto no en la obra, aunque hago su obra, aunque predico el Evangelio, pero mi corazón está puesto en Dios. ¿Y cómo fue que te enamoraste de esta manera de Dios? Porque tenía una necesidad profunda de comprender cuál era el pan de vida. O sea, si era verdad que el que comía de ese pan no volvía a tener hambre nunca más. Si es verdad que si yo como de ese pan no necesito del amor, del respeto, de la honra, de la dignidad, de la amistad de otro para sentirme satisfecho. No necesito de la sanidad, no necesito de la prosperidad, no necesito de nada para sentirme completamente satisfecho en Él. O sea, mirando la persona de Jesús, uno veía cómo Él pudo caminar entre nosotros siendo traicionado, maltratado, insultado, negado, en medio de todos nosotros, y aún así nada de lo que podíamos hacer podía cambiar su amor hacia nosotros. Y el secreto era que Él se encontraba completamente satisfecho en el Padre y el Padre en Él. O sea, hay algo que creo yo que no se nos revela, que no podemos ver. O sea, mucha gente piensa que si va a Dios, Dios le va a dar sanidad y prosperidad para que ellos sean felices. Pero el Evangelio no es para eso. El Evangelio es Cristo ofreciéndose a sí mismo, Dios ofreciéndose a sí mismo, para que vos te sientas tan completo en Él que no necesites ni de sanidad ni de prosperidad para sentirte completamente satisfecho en Él. Y aún renunciar a la salud y a lo que sea y a lo que se te parezca, si aún así Dios te lo pidiese. Porque el tesoro es Él. Es Él. Por supuesto. Cuando la palabra dice, estar siempre gozoso, mirá que se necesita una teología profunda para entender eso, estar siempre gozoso, ¿no es cierto? Es porque la palabra está enseñando que lo que satisface no son los regalos de Dios, es Cristo mismo, es la gloria de su nombre. ¿Recordás ese momento donde vos hiciste ese contacto? ¿Lo tenés presente o fue progresivo, fue paulatino? Vos decís, yo tenía necesidad de conocer el pan de vida, pero de forma práctica, ¿cómo se dio esa búsqueda y cómo llegaste a encontrarlo? Te cuento cómo pasó. Yo a los 13 años, empieza así la cosa. Mi abuela, 15 años, se escapa de su casa, se casa con mi abuelo alcohólico, termina siendo una mujer golpeada. Un día va a tirarse a la vía del tren para quitarse la vida y pasa un hombre con la Biblia bajo el brazo. Y en ese lugar ella se encuentra con Cristo.
O sea, ese hombre que yo no conocí, de alguna manera me estaba engendrando a mí, ¿no es cierto? Claro. Por eso tengo tanta carga por el evangelismo, ¿no es cierto? Que ese hombre, por haber abierto su boca en ese lugar, engendró tanta gente, tanta gente. Bueno, así llega el evangelio a mi casa, por mi abuelo se convierte, después él funda una iglesia en un pueblo de Navarro, acá en Buenos Aires, y mi papá trae el evangelio. Entonces, yo me crié amando a Dios y su corazón, digamos, pero no lo conocía hasta los 16 años. A los 13 años yo le digo a mi papá que para mí Dios no existía porque no podía ver en sus seguidores, digamos, el reflejo de que Dios existía, que se predicaba lo que no se vivía, que se vivía muy por debajo de la fe. Mi papá en ese tiempo no me dijo nada, me dijo que Dios me lo iba a aplicar con el tiempo. A los 16 años me invitan a un campamento y había ido un misionero. Y él explicaba cómo había agarrado toda su familia y se había mudado a una villa de emergencia para dar la vida por esa gente, para llevarles comida, alimento, amor, misericordia y llevarles a Jesús. Y lo miré estando en ese campamento y yo dije, yo quiero ser como ese tipo. Yo quiero ser como él. Era la primera vez en mi vida que yo vi a alguien que se parecía a Jesús. Y el testimonio, la vida, la virtud que había en él salvó mi fe. Yo dije, yo quiero lo que... Y en la búsqueda de esa virtud me encontré con Jesús. Entonces me dije, yo nunca más voy a ser un religioso, no voy a calentar un banco. Yo quiero conocer a Jesús que hace todas las cosas nuevas y que llena el corazón de manera que vos estés completamente satisfecho. Pero Jesús es un camino, ¿viste? O sea, no es que cuando cruzás la puerta lo alcanzaste. Entonces, todos los días era caminar para poder cada día morir a mí mismo, porque viste que el Evangelio es Cristo en mí. O sea, no es ni siquiera que te da su Espíritu Santo para vivir una vida parecida a la de Jesús. No, 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 es Cristo en mí. Por eso, para que Cristo sea en mí y el Evangelio sea la buena noticia que dice ser, necesito negarme a mí mismo todos los días, tomar la cruz todos los días y morir para que Cristo se manifieste en vida, en mí, ¿cierto? Fabián, así que fue un camino progresivo. Ese camino progresivo te llevó un día a incursionar en formar con un grupo de amigos la banda que conocemos como Kiosco. Exacto. Surgió porque ¿Por qué yo surgió? estaba trabajando sacando chicos de las adicciones. Y entonces varios de nosotros éramos músicos y la música fue un recurso para poder sacar más chicos porque los íbamos a buscar a la calle, a la plaza. Entonces, el recurso después se terminó de que la gente nos empezó a seguir y un día nos llamaron por teléfono y nos ofrecieron un contrato discográfico. Como que ahí nos dimos cuenta que Dios tenía un plan que nosotros no habíamos contemplado, digamos. Por eso digo que es más una consecuencia que un objetivo, ¿no? Y estos 22 años de recorrer, ¿cuántos países pudieron llegar con la música? No lo sé, pero recorrimos casi toda Latinoamérica y gran parte de Europa, Estados Unidos de arriba abajo. La verdad, Dios ha sido... Han caminado mucho. Muchísimo, muchísimo. Y particularmente no soy una persona que me guste viajar, pero he visto la mano de Dios haciendo milagros en cualquier parte del mundo, no importa qué idioma sea. Jesús ama a la gente de la misma manera y el milagro de la transformación y de la salvación es el mismo en todas partes del mundo. Se repite, ¿no? Se repite, se puede verificar en todos. Sí. Fabián, además de la música que decís no ha sido ni es tu objetivo, ni es que consagraste tu vida a eso, aunque han hecho un trabajo realmente muy bueno, vale decirlo, porque a mí, ¿sabés qué me gusta especialmente? El recorrido que haces temático, y por los asuntos que te metés en las letras, en general las componés vos. Sí, sí, sí. Pero eso hoy está también hablando de escribir y demás, está teniendo un fruto muy lindo que es
la publicación de un libro. Contanos sobre Invisibles. Sabés que Invisibles surge una madrugada en el 2012. Yo estaba pasando por un desierto muy, muy importante en mi vida y necesitaba que Dios me hable y que me explique lo que estaba pasando, ¿no? Y una madrugada, 4 de la mañana, después de estar orando durante casi 4 meses para que Dios me hable, me habla y me dice: hijo, estoy construyendo la iglesia, pero no es la iglesia que ves. Y fue una bomba para mí. Y entonces él me dice: estoy construyendo la iglesia con gente que no necesita prosperidad, promoción, aplauso, reconocimiento para vivir la vida que yo diseñé para ellos. Gente que se da a sí misma sin esperar otra cosa a cambio que no sea el tesoro, mi hijo, Jesús. Y me da el título del disco en su momento y del libro después, porque él me dice: yo quiero que la gente cuando te vea reconozca a mi hijo Jesús en vos, ¿no? Y entonces me vino la idea de la invisibilidad, ¿no? Que no sea a nosotros a quien vean, sino a Cristo en nosotros, ¿no? Como aquel misionero que te impactó cuando eras un adolescente. Exactamente, exactamente. Y en un perfil de iglesia, digamos, mayoritariamente lo que uno ve es que se ha construido un modelo de iglesia que ha puesto a Dios a nuestro servicio en vez de ponernos a nosotros al servicio de Dios, ¿no es cierto? Y es una semilla que no puede dar fruto. Definitivamente Dios me ha hablado tanto acerca de esto, ¿no es cierto? Y tuve una necesidad profunda de escribir este libro, aunque me lo pidió una editorial en realidad. Para mí fue muy, muy, muy importante escribirlo y produjo una revolución porque fue el libro más vendido en la Argentina durante todo el año, pero más allá de eso, el fruto que generó en el liderazgo y en la pastoral fue tremendo, porque hemos visitado casi todas las provincias llevando no solo el mensaje, sino algunos formatos así tipo jornadas de Invisibles, donde que es un retorno a la palabra de Dios. Yo siempre digo que la iglesia tiene que entrar en un proceso de devolución, hay que devolverle la iglesia a Dios. Está bueno, Fabián. Mira, el terreno, viste, porque todo el mundo sabe que la iglesia es de Dios. Claro. Todo el mundo pone alambrados y yo digo, la verdad, en algún punto, como nadie ve al dueño, digamos, y es confesional nuestra manera de ver la fe, la iglesia es tierra de nadie, cada uno ha hecho de la iglesia lo que mejor le pareció, digamos, pero de la única manera que se puede construir la iglesia es como Dios dice, o sea, siendo conformados a la imagen de su Hijo, porque todo el propósito de Dios es la gloria de su santo nombre. Fabián, vamos y venimos, discúlpame. Sí. Renunciaron a las discográficas. Ustedes habían hecho contratos con EMI, con Sony. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron de ahí? Bueno, creemos que había sido un ciclo. Me pareció que, por lo que Dios nos había hablado en ese tiempo, que lo que tenía que pasar en ese momento pasó y tocó un techo. O sea, el techo fue de que había que negociar determinadas actitudes, o sea, había que vender. O sea, es también el gran conflicto que yo tengo con las disqueras también cristianas. O sea, las disqueras le ofrecen a los artistas precisamente aquello lo que Dios lo vino a librar. O sea, les ofrece ser famosos. Y yo digo, esto es el reino al revés, está todo mal. O sea, te digo esto porque... Fabián, pero ¿se puede remar contra eso? Porque yo a veces veo como que se establece esto con una fuerza. De hecho, yo creo que de toda la vida hemos estado remando contra esa corriente, desde esta mirada del Evangelio y desde lo que hemos entendido,
por dónde teníamos que caminar. Pero tal vez nos ha costado casi ser un bicho medio extraño, porque parece como una corriente muy fuerte esto que se plantea como, bueno, tiene que haber rentabilidad, tiene que haber productividad, la idea de los negocios, de las empresas, están vinculadas a eso, y cuando eso se introduce en la iglesia empieza ese tipo de demandas. Pero ustedes, estando ahí, ¿cómo lidiaron con eso? Bueno, fue una permanente decisión de comprender que Dios no nos había llamado al éxito, sino a serle fiel. Entonces, fueron decisiones concretas en relación a lo que Dios esperaba de nosotros. O sea, el problema no es ser famoso. El problema es dónde está puesto mi corazón. O sea, no es lo mismo ayunar siendo visto que ayunar para ser visto. O sea, si yo, ¿para qué lo estoy haciendo? Si es para que la gente vea a Cristo en mí, o para tener un producto exitoso, o posicionarme, o para que la gente me observe a mí. O sea, si Jesús es la fuente de nuestro gozo perdurable, es la fuente de nuestra salvación, de nuestra redención. Si cuando la manera en que yo desarrollo el servicio a Dios, la manera de mostrar a Dios, me muestra a mí en vez de mostrar a Jesús, no estoy amando a nadie. Bueno, sí, a uno porque mismo. Le estoy escondiendo a la gente la fuente de su salvación, de su gozo, de su redención. ¿Entendés? Que es Jesús mismo. Si en todo lo que hacemos nosotros esconde a Jesús, clausuramos la puerta de entrar al reino, porque Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Vos fíjate esto. Si vos pasás por el proceso de muerte y resurrección, vos sabés que la muerte nadie se puede llevar nada. O sea, la muerte te despoja absolutamente de todo. Lo que vos vas a observar en una persona que murió y resucitó juntamente con Cristo, alguien que nació verdaderamente de nuevo, es que es una persona que no se siente autosuficiente. Porque cuando vos pasaste por la muerte y resucitaste juntamente con Cristo, pasaste del otro lado, quedaste quebrantado, débil, humillado, o sea, una persona lisiada para toda la vida. Una persona que no puede valerse por sí misma si Dios no viene con él. Y es precisamente en esa debilidad que Dios se manifiesta y se perfecciona. Ahí, en ese punto de nuestra experiencia. Fabián, estamos abusando de tu generosidad, de tu tiempo. No, pero déjame decirte una sola cosita. Cuando uno sirve a Dios apoyado en su talento y en su capacidad personal, eso no glorifica al nombre de Dios, eso exalta al hombre. ¿Me entendés? Porque no es Dios el que lo hace, lo hago yo de mi propio esfuerzo, de mi propio talento. Y nosotros, para colmo, hemos creado un ambiente que admira al talentoso dentro de nuestro ambiente evangélico. Ajá. ¿Me entendés? Que admira la capacidad, que admira la virtud. Lo tiene casi como un objetivo a veces, ¿no? Pero si vos podríamos devolver la fisonomía crística a la iglesia, la imagen de Jesús, porque la iglesia es Cristo mismo, de cual es la cabeza, ¿no es cierto? El fruto es el carácter de Cristo mismo en nosotros. La manera de considerar el éxito siendo el menor de todos, o sea, siendo el que sirve en la mesa el más pequeño, el que lava los pies, porque el mayor en este reino es el que sirve. ¿Me entendés? Y no el más vistoso o el más talentoso. Digamos, las iglesias se arman con los que tienen mayor capacidad. Los que lideran son los más vistosos, los más atractivos. ¿Cómo devolverle una fisonomía de alguien como Jesús, que no había parecer en él ni hermosura, que no había atractivo, que no tenía dinero, que no tenía nada de lo que el mundo ama? Pero esto es una tarea que Dios nos dio a nosotros, la tenemos que hacer. Fabián, vos tendrás... No en ser conocidos, sino en reflejar a Jesús en nuestra vida. ¿Tendrás un minuto más? ¿Sí? ¿Te podemos exprimir un poquito más? Sí, ni problema. En el cierre de la nota me gustaría que le digas una palabra. Hay muchos jóvenes que se sienten no apreciados, o se sienten marginados, o se sienten incomprendidos. Y hay muchos que han sentido incluso una sensación de fracaso
en su experiencia con Dios. Tal vez vos hablabas de tu propia experiencia siendo jovencito, donde decís, che, pero la verdad que no sé si por acá será la cosa. Canal Luz, vos sabés que está llegando, y lo vemos en los llamados, lo vemos en los comentarios, a una iglesia. Vos estás hablando de la iglesia, Sí. y hay una iglesia enorme que está fuera de la comunión de los santos, o sea, se han quedado solos, están en sus casas, están dolidos, están ofendidos, están lastimados. Me gustaría que tengas para ellos, antes de cerrar esta nota, una palabra para esa gente. Pero yo te voy a pedir, vamos a escuchar un momentito a Kiosco, esta canción que está en punta, y volvemos después de la canción para que le hables a ellos. ¿Puede ser? Dale, sí. Estamos con Fabián Liendo. La verdad, no sabíamos para dónde iba a ir la nota, pero curiosamente, tengo preparado hoy una charla de 5 minutos para el cierre, que tiene que ver con este título, Raíz de todos los males. Y la conversación anduvo pegó en el palo por donde venía también la inspiración esta tarde del Espíritu Santo. Creo que Dios nos está guiando en esta conversación. Escuchamos esta música y escuchamos después a Fabián con su palabra final. Estamos a Kiosco, estamos en comunicación vía Skype con Fabián Liendo, líder y voz de la banda Kiosco también, presentando lo que ha sido este libro que nos contaba, ha tenido un impacto importantísimo, muy buena recepción. Invisibles, el libro que habla de la Iglesia de Cristo y de esa
de esa gente que no sale en ningún lado, que nadie tal vez registra, pero que son bien vistos por Dios. Amigos se están comunicando a través del Facebook, como Martín, pidiendo por Candela, esta niñita con un cáncer de médula, pide oración por eso, es de Coronda, provincia de Santa Fe, pensando en viajar a Rosario, va a estar atendida en el Hospital Vilela para un autotrasplante y nos pide sus fieles oraciones. Está la foto de no sé si el Dire puede ponerlo, ahora no, la foto de Candela, Dios te bendiga, hermosa. Ramona pidiendo oración por su mamá que vive en Goya, Corrientes. Marta dice: hola hermanos de Canal Luz, Dios los bendiga mucho. Gracias, querida. Pide oración por mi hija Andrea para que Dios la libre del mal. Gaby pidiendo por su familia. Mari también por algunas situaciones económicas apremiantes. Celia dice: bendiciones, pido oración por la restauración de mi matrimonio. Le doy gracias a Dios por mi vida y la de mis hijos. Bueno, muchos amigos también a través del teléfono, el 482-8253, como lo hizo María, que es de San Gregorio, Santa Fe. Ella nos dice que asiste a la Iglesia Católica, pero mira Canal Luz habitualmente y está pidiendo oración por Ricardo. Ana es de Venado Tuerto, nos habló por Juan Carlos, que tiene problemas de salud, también pidiendo oración por él. Jazmín de Pergamino, pidiendo oración por su papá. Nora de Mendoza. Dice Nora que ha vuelto a congregarse después de un tiempo que estuvo alejada de la congregación. Y pide oración porque su hijo está con problemas oncológicos. Que Dios te bendiga mucho, Nora. Bueno, como Nora, hay gente en sus hogares mirando el programa, mirando Canal Luz, y hace tiempo empezaron a mirar y esa fe que estaba como adormecida empezó a despertarse. Me gustaría, le pedimos a Fabián un minuto más para hablarle a esas personas que por alguna razón, por algún motivo, han decaído en su fe. Y Fabián nos está trayendo una mirada muy interesante respecto de reposicionarnos en la persona de Dios y volver a enamorarnos de Él. Fabián, háblale a eso si pudieras. Bueno, vos sabés que mucha gente por ahí puede llegar a pensar, sobre todo los pobres de espíritu, digamos, los que han sufrido en la vida, los que tienen problemas en su autoestima, que han sido heridos y lastimados, de que tal vez uno, porque vivió determinadas cosas en la vida, se siente satisfecho o se siente realizado. Pero la verdad es que el Evangelio no existe para que vos te sientas realizado. O sea, nada de lo que yo hice en la vida, por más que ha sido muy lindo, es lo que precisamente me ha dado la alegría o el gozo que tengo todos los días en mi vida, sino que es Dios mismo, ¿no es cierto? Y si pudiéramos entender eso, porque viste que cuando Jesús se presenta frente a una multitud donde había, qué sé yo, 5.000 hombres y contar mujeres y chicos, tal vez habrían 25.000 personas, y todos comieron, hizo el milagro de la multiplicación, dijeron, todos comieron, se saciaron. Al otro día lo buscan a él precisamente porque lo querían hacer rey, y él se había alejado, y él le dice, pero ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, no me buscan porque entendieron quién soy y que están dispuestos a perder su vida para seguirme. Y entonces les explica algo muy simple, y les dice, los que le di de comer, mañana van a volver a tener hambre. Los que sané se van a volver a enfermar de otra cosa, y a los que resucité, ¿qué les parece? Se van a volver a morir. Pero si comen de este pan, nunca más van a volver a tener hambre. Y los discípulos le dijeron, Señor, mirá que nosotros que sí dejamos todo para seguirte, creemos, si vos aceptás un consejo, que esta vez fue muy duro lo que dijiste, ¿no es cierto? Pero el Señor le señaló la puerta, a él que nadie le puede
ganar en la forma de amar a Dios, porque nadie puede amar que Dios. Le mostró la puerta y le dijo, si ustedes quieren irse, también pueden irse, porque no existe otro evangelio, porque Jesús nunca predicó otro evangelio. Si uno no renuncia a su vida para seguirle, no puede encontrarse con Él, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con Él, Jesús se convierte del todo en todos. O sea, todas las cosas no son dadas en Él, porque dice la palabra que aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Cuando yo pierdo mi vida para encontrarme con Jesús, Jesús viene a mí y se convierte el todo para mí. ¿Cierto? Y yo le quiero decir a esta gente que el valor de algo es relativo al precio que quiere pagar el que lo quiere comprar. Si yo tuviera un cuadro de Van Gogh, no lo vendería por 50 millones de dólares, lo pondría en una subasta que seguramente capaz que alguien paga 250 millones de dólares. Porque el valor de algo es relativo a lo que está dispuesto a pagar el que lo quiere comprar. Claro. El valor que Dios le puso a nuestra vida fue tan alto que costó la vida de su propio Hijo. Esto es fundamental poder comprenderlo. El valor que Dios le da a nuestra vida supera nuestra capacidad de comprensión. Entonces, cuando hay gente que cree que si ellos pudieran solucionar su problema de autoestima, se sanarían. Gente que está en conflicto con su persona, con su cuerpo, con lo que le ocurrió en la vida, ¿no es cierto? Que si pudieran solucionar su problema de autoestima, se sanarían. Bueno, hay una mala noticia, nadie se sana de esa manera. El Evangelio existe para que cuando vos te encuentres con Dios, veas una inmensidad tan extraordinaria, te sientas tan extasiado, tan maravillado por su persona que te olvides de vos mismo. Y cuando uno mira el universo, viste que actualmente se comprobó por los científicos que hay más estrellas en el universo que granitos de arena en todo nuestro bendito planeta. O sea, cuando uno mira la inmensidad de Dios, lo que menos hace es tratar con tu autoestima, al contrario, te hace sentir insignificante. Cuando uno se encuentra con Dios, se encuentra con una persona tan admirable, tan extraordinariamente infinita, que se olvida de uno mismo para vivir maravillado, extasiado, completamente en un deleite y un gozo profundo en su persona. Dios vino para eso, para devolvernos a Él y para vivir gozosos en su persona, porque es el tesoro más preciado por el cual vale la pena perderlo todo. O sea, lo que la gente y la iglesia necesita, lo único que necesita es a Dios. O sea, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra salvación, es la palabra de esperanza para todos nosotros. Es Dios el que se acercó primero a nosotros. Eres Él que nos amó primero. Eso quiere decir que el Evangelio es para gente como vos y como yo, y como todos los que nos está escuchando. ¿No es cierto? Dios es el que se acercó, así que cualquiera puede acercarse y encontrarse con esa persona que hace todas las cosas nuevas. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos? Fabián, ha sido muy lindo charlar contigo, ¿eh? Igualmente. Y nos gustaría mucho que nos visite por Rosario. Bueno, gracias a Dios que tenemos esta posibilidad también que nos da hoy la tecnología de poder comunicarnos de tantas y diversas maneras, ¿no? Así que seguramente te vamos a volver a molestar. Va a ser un gusto y también va a ser un gusto visitarlos un día, ¿no? Sin ningún problema, sería una alegría. Nos encantaría, así que vamos a estar en contacto. Fabián, te dejo un gran abrazo, cariño para tu familia. Gracias y abrazo grande. Dios te bendiga. Es bueno, lindo conversar con Fabián, ¿eh? Muy bueno, la verdad que llevando profundidad al mensaje, planteando dónde hay que poner el acento, ¿no? A veces nos distraemos en cosas que no tienen mayor relevancia, mayor sentido, pero esto de volver a enamorarse de Dios, de volver a ponerlo a Él como a su persona, a lo que Él es como el eje de la historia nuestra, y abandonarnos en Él, creo que ha sido una mirada más que interesante para el programa de hoy.